Hola a todos, ¿cómo están? En este video implementaremos una pila utilizando un arreglo unidimensional o vector. Para ello, recordemos las operaciones básicas que consideraremos para una pila. Entonces tenemos la operación de crear una pila, la de insertar y sacar elementos de la pila, el push y el pop. Luego la comprobación de si una pila está vacía o si una pila está llena. Luego la operación de limpiar una pila, la de obtener el elemento que está en la cima de una pila y la cantidad de elementos que contiene la pila en un momento dado. Ok, entonces todas estas operaciones tendremos en cuenta considerando el hecho de que almacenaremos los elementos de la pila en un vector. Ok, entonces aquí tenemos la representación esquemática de una pila utilizando un arreglo. Entonces tenemos un arreglo de elementos, aquí estarían los elementos almacenados en la pila y tenemos un contador que indica uno de los extremos de la pila, que en este caso sería la cima de la pila, donde vamos a insertar y sacar elementos de la pila y va a ir modificándose el valor de la cima, ¿verdad? Entonces, digamos que sería un entero que indica la posición de la cima. Entonces también tenemos que considerar que tenemos un tamaño máximo, ya que estamos considerando una implementación con arreglos, y también en el caso de que la pila esté vacía, que no tengamos elementos de la pila, entonces la cima valdrá -1. Ok, entonces ya pasando a la implementación, entonces tenemos aquí el ítem. En este caso, para los ejemplos estaremos utilizando simplemente números enteros. Entonces directamente lo que hacemos es nombrar a un entero como ítem, ¿verdad? Pero se puede considerar casos más generales donde el ítem sea, por ejemplo, una estructura que tenga varios tipos de datos, ¿verdad? Ok, entonces digamos que se escribe así para poder modificar más fácilmente para considerar otros tipos de datos a almacenar. Luego ya definimos la pila en sí como una estructura. Y si bien vamos a utilizar un vector, vamos a hacer una reserva dinámica de un espacio de memoria suficiente como para almacenar ese vector considerando los elementos que va a almacenar. Ok, entonces aquí tenemos un puntero que justamente va a apuntar después al espacio reservado dinámicamente para el vector. Ok, luego tenemos un entero que representa la cima de la pila y otro entero que representa el tamaño máximo del vector, ¿verdad? Con el que implementamos la pila. Y a este tipo de datos le llamamos pila. Ok, aquí el proceso de crear una pila. O sea, como mencioné, vamos a reservar el espacio, o sea, en tiempo de ejecución o sea, de manera dinámica, mejor dicho, para poder almacenar en ese vector todos los elementos de la pila. Ok, entonces definimos un puntero a ítem que se va a llamar elementos, al que le vamos a asignar el resultado de malloc, ¿verdad? O sea, básicamente estamos haciendo ahí la reserva dinámica, ¿verdad? Donde almacenamos un bloque de memoria que contenga cierto tamaño de bytes, que sería el tamaño de cada ítem por la cantidad máxima de elementos que consideraremos para nuestra pila. Entonces, si hubo un problema en la reserva, entonces elementos o te contendrá un null. Entonces, en este caso, se imprime un mensaje de que hay un error y se termina el programa. Caso contrario, seguimos y ahora el puntero contenido de la pila va a apuntar justamente al inicio de ese bloque de memoria reservado para el vector. La cima inicializaremos con un valor -1 porque la pila está vacía. Y el tamaño máximo de la pila será justamente lo que recibimos al llamar a crear pila, que es el tamaño máximo. Entonces, previamente nosotros tenemos que crear una pila y mandamos la dirección de esa pila para que podamos modificar sus campos. Ok, entonces con este proceso ya podemos crear una pila. O sea, el punto central es justamente hacer la reserva dinámica para el espacio de memoria suficiente para almacenar el vector, considerando el tamaño de los ítems y la cantidad. Ok, ahora las funciones para comprobar si una pila está llena o una pila está vacía. Entonces, si está llena, digamos, retorna un 1 y si no está llena, retorna un 0 y lo mismo. Si la pila está vacía, va a retornar un 1 y en caso contrario va a retornar un 0. Entonces, cuando la pila está llena, justamente cuando la cima apunta a esta posición. ¿Por qué? Porque cuando queramos insertar un nuevo elemento, se va a insertar al lado de la cima y se va a incrementar la cima. Entonces, como ya no hay espacio al lado, ¿verdad? Para ese elemento, al menos no reservado explícitamente, entonces la pila ya está llena. Entonces, si la cima apunta en esta posición, o sea, si pila.cima
es igual al tamaño máximo menos 1, para que corresponda a esta posición, entonces esto retornará un 1, en caso contrario retornará un 0. En cambio, la pila está vacía si justamente la cima contiene un valor de menos 1. Entonces preguntamos eso y devuelve la respuesta a esa proposición, ¿verdad? Ok, en cuanto a insertar un elemento, como mencioné previamente, tenemos que el campo cima de la pila justamente apunta a la cima, o sea, contiene, digamos, la posición donde está el elemento que está en la cima. Ahora aquí si queremos insertar un nuevo elemento, o sea, mandamos la dirección de la pila y también el elemento que queremos insertar, entonces este elemento debería ser insertado aquí, ¿verdad? Entonces, en esta posición, digamos, a una posición más, una posición adelante de la cima, o sea, incrementamos en 1 la cima y añadimos en esa posición el nuevo elemento, ¿verdad? Entonces, pero previamente preguntamos si la pila no está llena, o en este caso si está llena. O sea, si la pila está llena, o sea, llamamos a la función pila llena, y si eso da verdadero, significa que nuestra pila está llena, entonces imprimimos un overflow y termina el programa, ¿verdad? O sea, intentamos agregar un elemento más cuando la pila estaba llena, ¿verdad? O sea, se puede tener otro tipo de manejos para estos casos, pero en este caso se eligió salir del programa, ¿verdad? Si no, si la pila no está llena y puedo insertar un nuevo elemento, entonces incremento en 1 el valor de cima y agrego el elemento justamente dentro del vector contenido, o sea, dentro del vector al que apunta el puntero contenido, ¿verdad? Y en la posición de la cima agrego ese elemento. Entonces, digamos que aquí, o sea, con esta instrucción, básicamente estamos agregando el elemento en esta posición, ¿verdad? Donde previamente incrementamos la cima. Ahora, para quitar un elemento sería el proceso inverso, ¿verdad? Primero preguntamos si la pila no está vacía, o sea, en este caso pregunto si la pila está vacía, y si está, entonces imprime un underflow y también termina el programa. O sea, básicamente no hay un elemento y estamos pidiendo sacar un elemento. En caso contrario, si existe al menos un elemento, entonces en una variable temp, que sería de tipo ítem, lo que hacemos es guardar en esa variable el contenido que está en la cima. Entonces, digamos, con esto accedemos al vector de elementos y aquí accedemos a la posición que está en la cima. Y una vez que guardamos en temp, eh, decrementamos el valor de cima, o sea, restamos su valor en 1, ¿verdad? Para movernos una posición a la izquierda donde este elemento ahora sería el elemento que está en la cima, ¿verdad? Este es el elemento que vamos a extraer. Entonces hacemos el proceso inverso de insertar y por último retornamos justamente ese elemento que estamos sacando. O sea, lo sacamos de la pila, pero la función retorna ese elemento. Ahora, para el elemento que está en la cima es muy similar, ¿verdad? O sea, preguntamos también si o sea, este por ejemplo aquí no hace falta en realidad, pero si la pila está vacía también, digamos, va a indicar un underflow o una pila vacía y sale del programa, o si no, va a retornar justamente el elemento que está en la cima de la pila, ¿verdad? Entonces, digamos, es muy similar, solamente que no modificamos el valor de la cima, ¿verdad? Entonces por eso simplemente enviamos la pila y no enviamos su dirección, por ejemplo, ¿verdad? Y también devuelve justamente un tipo de dato ítem, que es el ítem que está en la cima. Y en cuanto al tamaño de la pila, o sea, la cantidad de elementos que tiene en un momento dado, es básicamente el valor de la cima más 1. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí estamos en la posición 2, la cima tiene un valor 2, entonces tenemos 3 elementos y eso es lo que devuelve. En cuanto a limpiar una pila, o sea, básicamente es una simulación. O sea, en realidad lo que se hace es mover la cima. Entonces, por ejemplo, si la cima estaba aquí y llamamos a limpiar pila, en realidad movemos la cima al inicio. Y ya cuando insertamos nuevos elementos vamos a sobreescribir estas posiciones, ¿verdad? Entonces, básicamente modificamos únicamente el valor de la cima. En cambio, si queremos eliminar la pila, o sea, aparte de hacer eso, lo que vamos a hacer es justamente liberar el espacio que asignamos dinámicamente para el vector que contendrá los elementos de la pila. Entonces, justamente llamamos la función free y enviamos el puntero contenido o el campo contenido de la pila, que es un puntero a ítem, ¿verdad? Entonces, con eso liberamos el bloque de memoria que reservamos al crear la pila y hacemos que explícitamente el contenido de la pila ahora sea null, que el tamaño máximo sea 0 y que la cima esté en menos 1. Entonces, con esto ya tenemos implementadas todas las operaciones básicas para nuestra pila. Entonces vamos a probar con un ejemplo sencillo donde vamos a ingresar elementos y sacarlos, ¿verdad? Entonces,
Aquí en toda esta parte está el código que se mostró en las diapositivas. Y aquí tenemos la función principal. Entonces definimos aquí el tamaño máximo de la pila. Creamos, o sea, digamos, una variable que se va a llamar pila y que va a ser de tipo pila. Y aquí llamamos explícitamente a la operación de crear pila, mandamos esa dirección y el tamaño máximo de la pila. Entonces pedimos al usuario que ingrese la cantidad, o sea, en este caso le pusimos que la cantidad máxima va a ser 5 y le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de elementos que él quiere insertar en la pila. Y le indicamos cuál es el tamaño máximo. Entonces leemos ese valor y vamos ingresando cada uno de los valores, se guarda en A y insertamos ese valor A en la pila, llamando a la función insertar. Y al final vamos a extraer todos los elementos de la pila para comprobar de que salen en sentido inverso, ¿verdad? Y algunos tests adicionales. Entonces vamos a ejecutar y dice ingrese la cantidad de elementos a insertar en la pila. Vamos a usar el tamaño máximo que es 5 y vamos a ingresar 5 elementos, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces nos muestra ahí que los elementos extraídos de la pila fueron extraídos en este orden, 14, 13, 12, 11 y 10, ¿verdad? O sea, justamente llamando aquí a la función quitar. Entonces vemos que se imprimen en orden inverso en el que se ingresó a la pila. Entonces es una propiedad que nos puede ayudar para muchos algoritmos que podemos implementar con el uso de pilas. Ok, entonces ahora para probar el overflow, por ejemplo, a ver qué tal funciona. Entonces voy a decirle que voy a ingresar 6 elementos. Entonces voy a ingresar el elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y indica el mensaje overflow y termina el programa, ¿verdad? Entonces devuelve un 1 que es justamente lo que pusimos en exit, ¿verdad? Ahora para comprobar el underflow voy a habilitar esta parte aquí. Este no tenía que comentar. Entonces vamos a suponer que ingresamos 3 elementos y vamos a utilizar el 1, el 2 y el 3. Y si bien nos muestra los elementos extraídos de la pila, al final nos sale un underflow. ¿Por qué? Porque luego de sacar todos los elementos de la pila, ahí justamente va a salir de este while cuando la pila está vacía. Entonces si queremos sacar un elemento más cuando la pila está vacía, entonces nos devuelve un underflow. Entonces está funcionando bien la operación que implementamos, ¿verdad? Ok, entonces con esto ya tenemos implementada nuestra pila utilizando un arreglo unidimensional o un vector. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.